Me agradó siempre, aún siendo estudiante. Sí pensaba yo dar clases, pero no como un trabajo de tiempo completo, ni para siempre o por mucho tiempo. Pero siempre me gustó el magisterio porque creo que es una manera de retribuir lo que uno ha recibido, y más tratándose de la propia escuela. Entonces era una forma de decir, yo recibí tanto, pues al menos voy a dar a cambio un poco de lo mucho que se me dio en la escuela. Esa sería una motivación. La otra, que es muy interesante, trabajar con jóvenes, y no tanto a nivel universitario, sino justamente en el bachillerato, porque son más receptivos, aunque puedan ser más traviesos o indisciplinados en un momento dado, están más abiertos. El joven universitario como que cree saber ya muy bien lo que quiere, lo cual no siempre es verdad, pero lo cree. En cambio, el joven de preparatoria, repito, es más receptivo y puede uno ayudar, o al menos intenta uno ayudar en algún aspecto a los jóvenes, orientándoles o despertando algún interés que a lo mejor más tarde se convierte en vocación. Déjale explicar, no sé qué. Bueno, mire, para mí la escuela pues es venir a estudiar, bueno, a conocer amigos, pues a compartir, ¿verdad? Pues estar, bueno, estudiar, obvio, ¿verdad? Es lo principal. Para mí esa es la escuela. El profesor que está ahí, pues me sacó por estar comiendo. Bueno, es que aparte entró y literalmente yo estaba comiendo, entonces... Sí, cómo no, lo que pasa es que vivimos tiempos diferentes, ¿no? Antes y ahora. Y yo pienso que antes, pues a lo mejor no estaba uno muy bien económicamente de dinero. Entonces por eso no se pudo. Pero, pues sí, si volviera yo a nacer o no sé, pues volvería a la escuela. Si yo hubiera tenido la oportunidad que ahora muchos chavos tienen, creo que la aceptaría con todo gusto, para tener una mejor vida, digámoslo entre comillas, ¿no? Porque ahorita ya mejor vida ya no hay. Y hay que rascarse, si acaso, con sus propias uñas para salir adelante. Pero soy muy demasiado flojo, demasiado flojo. O sea, desde que llego a mi casa tengo que hacer la tarea, abro la página, empiezo a hacer la primera ecuación y me aburro y la cierro. Y no, la verdad es que no, soy muy flojo. Pues uno dice, pues voy a hacer la tarea, pero de repente ves, no sé, el Facebook o quieres hablarle a un amigo, a una amiga, a la novia, aunque no te contesta, pero si te dedicas más a eso que a estudiar o a hacer la tarea. Si yo hubiese tenido la posibilidad de un buen estudio y una buena carrera para tener un trabajo, créemelo que a lo mejor no estuviera yo aquí, porque aquí se sufre mucho. Y la falta de estudios y todo eso me orilló a vender películas. Sí, debería estar adentro tomando mi clase de geografía, pero aquí estoy. No nos interesa conocer, no nos interesa saber más, no nos interesa leer. Es mucho más bonito y más padre para los jóvenes irse a una fiesta, irse al antro, que dedicar una noche, un par de horas o un domingo a leer. Está muy devaluado el conocimiento, como que no figura, o sea, no sienten los jóvenes y la sociedad que saber más pues no es muy importante, y eso influye para mí en la educación en general. Entonces, la falta de motivación por saber, por lo tanto, creo yo que el ambiente nos desfavorece. Uno es el problema. Bien dice el dicho que la escuela no hace al alumno, ¿no? Entonces eso es de querer de uno. Yo creo que más que los profesores y así, es la juventud, porque aunque suene muy como ancianita, o sea, pues como que no se aprovecha lo que tenemos y no hay tanta autoridad como en otros lugares. Y no creo que sea tanto la educación, que la educación sea mala. Yo creo que es más a nivel sociedad que no aprovechamos, como yo, que no aprovechamos las oportunidades de estudio. Y los trabajos principalmente de una persona estudiada a veces no es lo
lo que se quiere, ¿no? Lo que se desea. Muchas personas estudian y ganan muy poco, ¿no? Mi cuñada, ella estudió administración de empresas y pues su trabajo que realiza gana menos de lo que ganamos nosotros, ¿no? Como comerciantes. Tengo la oportunidad porque gracias a mi negocio puedo pagar mis estudios, pero pues no es, en este instante para mí no es relevante. O sea, yo creo que sería como superación personal, sí, pero en este instante no. Pues no me posibilita nada. Ahorita tengo un hijo, no me posibilita nada, pero sientes que estudias y trabajas, te tienes que partir más a la mitad, y un tiempo completo y pues ya estás acostumbrado a estar ganando centavos. Me veo como una como una guionista exitosa de alguna película de trama psicológico muy cañón. 20 años tendría, no sé, 36 años, 37 años ya con mi familia, mi hogar y viviendo bien, con mi dinero, ganando bien y pues con mi familia, feliz. Con barba. No, pues siguiendo estudiando, pero ya con trabajo y ya como que más preparado. Me veo en una posición económica bien, con mi casa, mis hijos, mi esposa y pues bien, económicamente bien. El mundo que vislumbro a mediano plazo no me parece muy halagador. Yo desearía que hubiese un cambio profundo en el sentido de una mayor humanización y de un equilibrio entre conocimiento científico y humanidades, pero no lo veo por ningún lado. Entonces, cuando he leído novelas como 1984 de Orwell, o Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, o Fahrenheit 451 del señor Ray Bradbury, y todas las distopías que por ahí proliferan en la literatura, la visión que tienen del futuro no es precisamente halagadora, porque es un mundo súper tecnificado, por lo tanto deshumanizado, donde prevalece la masificación, la cantidad sobre la calidad, y esto en todos los ámbitos, y me parece aterrador. No se lo deseo a nadie, pero me temo que hacia allá vamos. La que huele mucho.